Nosotros les vamos a hablar sobre fisiología auditiva. El equipo está conformado por Valdés Mercado José Roberto, Valdés Romero Jesús Alberto y su servidora Borges Montoya Karina Alejandra. La audición. La audición es uno de los 5 sentidos del ser humano. Su función es transformar ondas sonoras en impulsos nerviosos perceptibles para el cerebro, el cual transforma lo que entendemos por sonido. El oído es la parte principal del sentido de la audición, que a pesar de su reducido tamaño, es un órgano de una gran complejidad. Se divide en 3 partes principales: oído externo, oído medio y oído interno. Partes del oído. El oído externo capta el sonido. El oído medio amplifica la presión del sonido antes de transmitirlo al oído interno. Y por último, el oído interno consta de 2 sistemas: sistema audito, el cual convierte las ondas sonoras en impulsos nerviosos, y el sistema vestibular, que se ocupa del equilibrio y la posición en relación con el espacio. Conducción del sonido desde la membrana timpánica hasta la cóclea. La membrana timpánica y los huesecillos conducen el sonido desde ella hasta la cóclea a través del oído medio. El martillo, este hueso, está unido al yunque por unos ligamentos diminutos, por lo que cualquier movimiento del primero arrastra al segundo con él. En el extremo final del martillo se fija el centro de la membrana timpánica, y sobre este punto de inserción tira constantemente el músculo tensor del tímpano, que mantiene tensa dicha estructura. En la imagen podemos observar la membrana timpánica. Siguiente, atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano. Este reflejo de atenuación es capaz de reducir la intensidad de transmisión para los sonidos de baja frecuencia de 30 a 40 decibelios, que es más o menos la misma diferencia que existe entre una voz fuerte y un susurro. Cumple 2 funciones. La primera es proteger la cóclea de las vibraciones lesivas, y la siguiente es ocultar los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. Por otro lado, la cóclea es un sistema de túbulos en espiral. Consta de 3 tubos enrollados uno junto a otro, que el primero es la rampa vestibular, el segundo conducto coclear y por último la rampa timpánica. Sobre la función del órgano de Corti, es el órgano receptor que genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. Los auténticos receptores sensitivos del órgano de Corti son 2 tipos especializados de las células nerviosas llamadas células ciliadas. Excitación de las células ciliadas. Cuando la lámina basilar desciende, la membrana reticular se balancea hacia abajo y hacia afuera. El desplazamiento hacia adentro y hacia afuera hace que los cilios de las células batan hacia atrás y hacia adelante contra la membrana tectoria. Potencial endococlear. El potencial endococlear consiste en que la parte superior de las células ciliadas está proyectada hacia la membrana reticular y puede resumirse en la endolinfa del conducto coclear, mientras que la perilinfa baña su cuerpo situado en la parte inferior de la célula. Determinación del volumen. En primer lugar, según sube el volumen sonoro, también aumenta la amplitud de la vibración de la lámina basilar en las células ciliadas. En segundo lugar, a medida que aumenta la amplitud de la vibración, hace que se estimule un número cada vez mayor de las células ciliadas en la periférica de la porción resonante de la lámina basilar, lo que da lugar a una sumación espacial de los impulsos. Ya por último, en tercer lugar, las células ciliadas externas no se estimulan apreciablemente hasta que la vibración de la lámina basilar alcanza una densidad elevada, y la activación de tales células probablemente comunica al sistema nervioso la información de que el sonido es fuerte. Gama de frecuencia de la audición. Las frecuencias sonoras que puede oír una persona joven están entre 20 y 20.000 ciclos por segundo. Si es de 60 decibelios por debajo de un nivel de presión sonoro de una línea por centímetro cuadrado, la gama de sonido abarca desde 500 a 5.000 ciclos por segundo.
Únicamente dentro de los valores intensos puede alcanzarse el abanico completo de 20 a 20.000 ciclos. Función de la corteza cerebral en la audición. El área sobre la que proyectan las señales auditivas en la corteza cerebral, que pone de manifiesto que la corteza auditiva se halla sobre todo en el plano superatemporal de la circunvolución temporal superior, pero también se extiende hacia la cara lateral del lóbulo temporal, gran parte de la corteza de la ínsula e incluso la porción lateral del opérculo parietal. Determinación de la dirección de la que procede el sonido. Una persona determina la dirección horizontal de la que viene el sonido por dos medios principales. El primero es el lapso de tiempo transcurrido entre la llegada del sonido a un oído y al apuesto. La segunda es la diferencia entre las intensidades de los sonidos en los dos oídos. Tipos de sordera. La sordera suele dividirse en dos tipos. La primera es la que está causada por una alteración de la cóclea o del nervio coclear o de los circuitos del sistema nervioso central del oído, que suele clasificarse como sordera nerviosa. Y la segunda es ocasionada por la afectación de las estructuras físicas del oído que conducen el propio sonido hasta la cóclea, lo que normalmente se denomina sordera de conducción. Como podemos ver en esta gráfica, se encuentran los pacientes ancianos con sordera, clasificados por edades y sexo. De 60 a 69 tenemos que los masculinos tienen sordera un 25% y los femeninos un 14%. Del 70 a 79 años tenemos que los masculinos tienen un 19% y los femeninos un 9%. De 80 a 89 tenemos a los masculinos con un 15% y los femeninos con un 7%. Y de 90 a 99 tenemos a los masculinos con un 10% y los femeninos con un 2%. Audímetro. Para determinar la naturaleza de cualquier incapacidad auditiva, se emplea el audímetro. Simplemente se trata de un audífono conectado a un oscilador electrónico capaz de emitir tonos puros que abarquen desde las frecuencias más bajas hasta las más altas. Instrumento calibrado de modo que el sonido con un nivel de intensidad nulo a cada frecuencia sea el volumen que apenas puede escucharse con un oído normal. Por nuestra parte sería todo. Esperamos que nuestro tema les haya sido de su agrado. Gracias.